Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Sean todos ustedes bienvenidos. Un programa más de nuestra Casa de la Salud, la ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Hoy hablando del Plan de Intervenciones Colectivas con un tema que sigue vigente, el COVID-19. Para ello tenemos una invitada muy especial, nuestra médica de cabecera. Ella es Soad Chadid y nos va a ampliar un poco cómo estamos en el municipio de Támesis en temas de COVID y cuál es la proyección para todo este tiempo que se viene todavía de pandemia. Soad, Claro que sí, bienvenida. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes, vuelve y juega otra vez el COVID. El COVID no ha terminado, no se nos ha terminado el COVID a nivel mundial, listo. Y sobre todo en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro municipio. Hay que tener en cuenta que todavía hay muchos síntomas de COVID que están apareciendo, personas que están apareciendo, que ya podemos salir y viajar sin ningún inconveniente. Entonces, al viajar también es regresar posiblemente con el virus, con el COVID, con los síntomas. Entonces, la idea es que hoy volvamos a recordar cómo son estos síntomas y qué debemos hacer, ¿sí? Para poder enrutar bien a todas estas personas y poder tener una muy buena atención desde la Casa de la Salud a todos aquellos que presenten síntomas COVID. Llevamos algo más de un año de pandemia. Inicialmente percibíamos que la pandemia era un asunto externo a nosotros, en un principio de otros países, posteriormente de las ciudades, y ya hace menos de un año empezó a llegar al municipio de Támesis. Empezaron las cifras a demostrarnos entonces que también nosotros hacíamos parte de esta pandemia, quizás con un poco de miedo al principio, pero posteriormente con un nivel de aceptación inclusive complejo, grave en ocasiones, aceptación casi como pensar que esto hace parte ya de nuestras vidas y en ocasiones pasando por alto las medidas que hay que tener en cuenta con la precaución, con los cuidados personales, los cuidados de los demás. ¿Han variado quizás los síntomas hace un año, año y medio en cuanto a lo que hoy se habla de COVID? ¿Han variado, han cambiado o seguimos con las mismas tendencias a nivel de COVID, no solo local, sino a nivel nacional? Correcto. Pues los síntomas no han cambiado, los síntomas siguen siendo lo mismo, siguen siendo como cuáles. Inicias con un malestar general leve, tú dices, me va a dar gripe, voy a esperar. Muchas veces que hemos escuchado que nos dicen, no, es que ayer me mojé, antier me mojé, entonces me va a dar como un resfriado. Entonces son unos síntomas inicialmente leves, ¿sí? Un malestar general, un dolor de cabeza, posteriormente sigue el dolor de garganta, por ahí a los 3 días viene apareciendo la fiebre, ¿sí? Que son los síntomas como más comunes. Algunas personas presentan diarreas, ¿sí? Dolores abdominales acompañados de diarreas, también vienen y presentan pérdida del gusto del olfato, ¿sí? Pero esto ya son, en algunas personas sí pueden presentar, en algunas personas no los pueden presentar. ¿Listo? Hay algo muy particular, es que las personas que han presentado COVID muchas veces nos dicen, tengo sensación de dificultad para respirar. Cuando asisten al servicio de urgencia los valoramos y es que no están con dificultad respiratoria, es simplemente la sensación de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque han tosido, han tenido mucha tos por varios días, entonces se nos inflaman el tórax, ¿sí? Como esos cartílagos, y genera un dolor y una sensación de dificultad respiratoria sin ser dificultad respiratoria. Entonces tienen muy bien su saturación, sus pulmones están muy bien, su frecuencia respiratoria la encontramos muy bien. Entonces eso es muy importante también que lo aprendamos como identificar, ¿sí?
Pero los síntomas más comunes fueron los que ya conocemos, los que siempre se han presentado y los que acabo de mencionar, que son como los más comunes. No quiere decir que porque le di una diarrea a una persona ya tengo COVID, no necesariamente, tengo que tener acompañado de los otros síntomas. De todos estos síntomas, quizás el de la respiración es el que más susto nos puede dar. Es con el que más frecuencia se llega al hospital y que en algún caso puede saturar la atención en urgencias o en nuestros hospitales. Correcto, no solo el síntoma de la dificultad para respirar, sino el simple hecho de yo tener un malestar general, el simple hecho de yo tener una pérdida del gusto del olfato, ya para todos es alarmante, porque ya el hecho de pensar de que puedo tener COVID nos genera un poco de angustia y preocupación, pero es precisamente por el comportamiento que este virus ha tenido y que hemos visto que no hay como distinción de edad, ni de género, ni de estrato social, entonces nos asusta mucho a todos y claro, por eso tenemos que seguirnos cuidando muy bien con todos los elementos de protección y tener muy claro la ruta de atención, ¿sí? Que la ruta de atención pues inicialmente es a una línea COVID que tiene un horario de 9 a 12 y de 2 a 4 de la tarde los días lunes, martes, jueves y viernes. Los días miércoles y sábado pues tiene un horario solo hasta mediodía. Ya lo vamos a estar compartiendo como la línea para que todos la puedan tener en cuenta. Si yo todavía no he tenido ningún síntoma, quizás asintomático o no me ha dado todavía este virus, ¿cómo puedo hacer yo para tener algunas precauciones? ¿Cómo puedo hacer yo para cuidarme? Aparte del uso del tapabocas, aparte de pronto de las medidas de bioseguridad, ¿hay algunas claves? No sé si en la alimentación, no sé si en los hábitos de vida, no sé si en el deporte. ¿Hay algunas claves como para estar un poquito blindado ante la pandemia? Bueno, esto todavía está como muy en estudio, ¿sí? Pero sí es muy importante tener un buen estilo de vida porque si yo tengo una buena alimentación, tengo un buen sistema inmunológico, ¿sí? Si hago deporte también tengo un buen sistema inmunológico. Igual no hay un remedio que nos diga, un medicamento, un remedio casero, una bebidita que nos diga nos va a curar del COVID. Hasta ahora pues no ha salido, solo pues tenemos en este momento como una medida preventiva es la vacunación, pero no tenemos nada así que nos cure y que nos salve definitivamente. Sí, muy lo que ha demostrado a nivel mundial, nacional, es que las medidas de bioseguridad, las medidas de protección, el uso del tapabocas, el lavado de manos sigue muy importante, evitar esas aglomeraciones porque no sabemos quién va a estar contagiado y nos puede contagiar a todos. El asintomático es muy peligroso porque contagia y no se da cuenta porque no tiene síntomas. Hay algo que te quiero comentar, Jonathan, es que he visto que nuestros tamesinos ya han tenido un poco más de responsabilidad en el tema de que inicié síntomas, me autoaíslo. Esto es algo muy importante. Al principio pues casi nadie se quería aislar por el miedo del tema de los 10 días, yo qué voy a hacer en mi casa, 10 días aislado, pues, y la angustia, la preocupación, pero ya mucha gente se aísla, entonces nos llama y nos dice, no, yo estoy aislado en mi casa, necesito realizarme la prueba COVID, y se redireccionan a la línea COVID para hacer esta atención. Entonces, esto es el deber ser, autoaislarnos cuando iniciemos los síntomas, ¿listo? En la casa, ¿cómo nos aislamos? Una habitación aparte, ¿listo? Siempre el uso del tapabocas, preferiblemente tener un baño solo para esta persona, los utensilios de la cocina, todo sea por separado, ¿listo? Constante lavado de manos. Si hay una casa donde no podemos compartir el baño o no podemos como aislarnos, muy importante el tapabocas y el lavado de manos. No solo la persona que está enferma, que tiene síntomas, sino todas las personas de la casa, que utilicen siempre el tapabocas dentro de la casa. Y si de pronto yo tengo entonces alguno de esos síntomas y en mi casa yo soy la persona que tiene que preparar los alimentos, yo soy la persona que tiene que organizar la alimentación para todos, ¿cuál es la recomendación en ese caso? ¿Puedo o no puedo preparar alimentos? Pues con el tema de los alimentos, ¿qué pasa? Como este virus es muy frágil, por decirlo así, entonces si yo tengo un buen lavado de manos, uso el tapabocas, la idea es que no tengas como una tos muy frecuente,
muy accesos de tos que son muy repetitivamente, de esos que hay veces enojado con una gripa, puede preparar los alimentos. Listo, acuérdate que el virus a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas se destruye. Entonces esto también pues, nos puede ayudar con el tema de la alimentación. Y evitar y lavar muy bien todo tipo de alimentos y el lavado de manos, que es lo más importante. Y siempre que cuando los prepares con un tapabocas que te cubra completamente, porque hemos visto que gente utiliza tapabocas y se le baja de la nariz, entonces ya ahí tenemos un riesgo. Pero sí los pueden preparar si no hay nadie más, preferiblemente que los prepare otra persona, pero a veces no hay nadie más quien los prepare. Bueno, y en casa nosotros también tenemos diferentes grupos poblacionales, pues está el adulto mayor, está la madre, está el padre, están los niños, los jóvenes. Algunas diferencias que podamos mencionar en este momento de la pandemia, donde ya tenemos un recorrido significativo, ya sabemos más o menos qué poblaciones se comportan, de qué maneras. Recomendaciones a tener en cuenta para estas poblaciones específicas. Sí, claro. Pues nosotros siempre, pues hace un año, como lo venías mencionando, estamos trabajando con el COVID y ¿quién eran los más afectados? Nuestros adultos mayores. Afortunadamente ya la mayoría de nuestros abuelos están vacunados, entonces hay una protección para ellos, pero sigue otra población que se está viendo muy afectada en este momento, que son las personas menores de 50 años. Estas personas son las que están más contagiadas en este momento, que han mostrado mayor positividad, entonces mucho ojo en nuestras casas con esta población. ¿Por qué? Porque es una población productiva, es la población que lleva el sustento a las casas, entonces nos hemos visto que hemos tenido que aislarlos, ¿sí? Porque nos han salido muchas personas positivas. Entonces, muy pocos síntomas graves, pero igual se tiene que aislar a esta población. Con los niños han sido muy pocos y los niños presentan unos síntomas de gripa, pero no pasa a mayores. Igual todos pueden contagiar, entonces si tengo a alguien en la casa, llevarle el niño a la abuela que me lo cuide, no hagamos eso, sino cuidemos también nosotros nuestros niños. Lo importante es aislarnos dentro de nuestra casa con todas las medidas de seguridad que les muestren en el momento. Desde el conocimiento clínico podríamos hablar que para qué época, SOAT, tendríamos nuevamente una normalidad, como la llamábamos hace un año atrás. Un año. Bueno, esto es muy, muy incierto poderlo saber. Hay una inmunidad de rebaño, ¿sí? Con el tema de la vacunación. Es decir, que todos tenemos como cierto blindaje ante la pandemia. Poderlo tener, o sea, la inmunidad de rebaño se empieza a partir del 70% de toda la población vacunada. Entonces, prácticamente cuando ya tengo a personas mayores de 18 años vacunados, mayores de 16 en realidad, en nuestro país podemos proteger al resto de la población que no se vacunó. Eso es la inmunidad de rebaño. Como han cambiado, cada día hemos escuchado en las noticias que cambia nuestro plan de vacunación. Ya iniciaron con mayores de 40 años, que lo mencionó como el ministro de Salud. Entonces esto nos puede llevar a una mayor inmunidad de rebaño en un menor tiempo posible. Más o menos lo podemos ir diciendo que para principios del próximo año, o si no es que es dentro de un año, que podamos tener otro poquito de normalidad como lo hemos visto en otros países. Esperemos que eso pueda pasar, Jonathan. Estaríamos prestos inclusive a que esta experiencia nos sume conocimientos, nos sume aprendizajes para pandemias futuras, porque se ha visto en la historia de nuestra humanidad que no es la primera pandemia, que en este caso pues todos tenemos cierta conexión, es muy fácil hoy ir de un país a otro, es muy fácil hoy tener intercambio con otras culturas. Esto nos debe enseñar algo a futuro para temas de pandemias, para temas de enfermedades. Sí, en cuanto a lo científico, nos enseñó mucho. Y entre las cosas que más nos enseñó es que si todos trabajamos unidos en pro de la salud, podemos sacar vacunas en tiempo récord, podemos sacar tratamientos en tiempo récord. Entonces, aparte de lo científico que nos hizo trabajar en conjunto, hemos visto que nuestra tecnología con los conocimientos y todos en pro de una buena salud, de salvar vidas, hacemos las cosas rápido y en tiempo récord. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que nos ha dejado
en esta pandemia este virus. Suad, y ya que mencionas esa velocidad, hay personas que se hacen interrogantes en cuanto a si existen otras enfermedades, digamos, más letales. ¿Por qué esta tiene tanto protagonismo? ¿Por qué esta es tan importante? ¿O por qué esta nos colapsó tanto? Precisamente porque no es tan letal. Listo. Los otros virus que son más letales llegaban y contagiaban 1 o 2 personas y todas morían, entonces no alcanzaban a transmitir la enfermedad, ¿sí? En cambio no todos mueren. Hemos visto que siempre es un porcentaje, más o menos el 1% que se contagia es el que fallece. Por eso es que nos llamó y obviamente, y por eso llegó a ser una pandemia, porque se transmite muy fácil, pero no todos mueren. Pero lo que esta pandemia nos mostró es que, venga, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Porque sí murió gente joven y por qué no murió gente tan adulta. Entonces ese es el interrogante que todavía estamos estudiando, ¿sí? Porque hemos visto que a familias completas los hizo morir y a otras familias que se contagiaron no. Entonces eso es lo que estamos estudiando en estos momentos y a lo mejor en un tiempo no muy lejano podamos tener este tipo de respuestas. Bueno, Suad, ¿algunas recomendaciones finales para las personas que están conectadas con este programa del Plan de Intervenciones Colectivas? Claro que sí. Nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir utilizando el tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones. Yo sé que ha sido muy difícil porque llevamos más de un año en esto, sin podernos reunir con la familia y nuestro pueblo es demasiado folclórico, demasiado unido, demasiado fiestero, pero es por el bien de todos, es por el bien de todos. Ya esto tiene una luz al final del túnel, ya tenemos una esperanza, entonces por favor que no se nos vayan más vidas, hay que seguirnos cuidando. Jonathan, muchas gracias. A ti, Suad, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra Casa de la Salud, a ese San Juan de Dios de Támesis. Sigan conectados con más programas del Plan de Intervenciones Colectivas. Las medidas de prevención y autocuidado nos ayudan a evitar el COVID-19 de la misma manera que nos permiten reducir otras infecciones respiratorias agudas como la gripa o resfriado y la influenza. Todos somos susceptibles a presentar síntomas y es importante diferenciar antes de entrar en alerta. El COVID-19 puede presentarse de manera leve, moderada o severa y la evidencia indica que la tos seca, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados con escalofríos y sensación de ahogo son los síntomas más habituales. Otros menos frecuentes son malestar de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto. Estos dos últimos síntomas no presentes en resfriado común o gripa ni en la influenza. Mientras tanto, los síntomas más frecuentes para el resfriado son secreciones por la nariz, congestión nasal, ojos llorosos, escalofríos, estornudos, sensación de cansancio, garganta irritada, dolores corporales, tos y sensación de malestar general. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Aunque son síntomas que pueden ser similares, es importante diferenciarlos sumado a identificar si la persona tuvo contacto con alguien con diagnóstico de COVID-19. Eso permitirá evaluar qué cuadro de infección presenta. Además, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y el evitar aglomeraciones permiten reducir las posibilidades de contagio tanto del COVID-19 como de las infecciones respiratorias agudas. Si nos cuidamos, avanzamos. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.